Bueno, amigos, es un gusto saludarlos a todos y además un gusto recibir en Aguascalientes a un hombre que no necesita presentación, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, expresidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, académico de la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes, y pues un hombre que es referente. De la de Aguascalientes todavía no, de la de México, pero cuando me inviten yo feliz vengo. Estoy tratando de convencerte. Correcto. Y espero que era un poco de alguna forma de tratar de inducirte la idea. Gracias, ya está. Pero bueno, siempre es un gracias, gusto recibir de la Universidad Autónoma de México y es siempre un gusto recibirte en Aguascalientes, particularmente en esta nueva etapa de tu vida donde ya ha quedado atrás pues la etapa como funcionario público de primer nivel a nivel nacional a cargo de esta institución garante de la democracia que es el INE. Y pues la primera pregunta, porque quisiéramos ir a reflexiones un poco más de fondo y no tanto de coyuntura, es ¿cuál es tu reflexión sobre la democracia en México después de haber tenido esta experiencia durante 11 años en el Instituto Nacional Electoral, la vitalidad de nuestra democracia? ¿Cómo la encuentras? ¿Cuáles serían sus dolencias, sus áreas de oportunidad? ¿Cuál sería una visión panorámica que harías de la democracia mexicana? Bueno, si se hace antes que nada, mil gracias por la invitación, por el coqueteo universitario, hago lo que puedo. No, mil gracias, Alan, de veras es un privilegio estar con ustedes. A ver, yo creo que para poder valorar la democracia hay que entenderla históricamente, no solo como un producto de la historia, sino también en su contexto histórico. ¿Es un invento muy reciente la democracia liberal? Si piensas en la historia constitucional independiente del país, sí. Más allá de los dichos de nuestras constituciones, de nuestras distintas constituciones, todas las constituciones asumieron que el régimen era democrático, todas las instituciones establecieron un marco que podríamos definir, si solamente se leyeran los textos constitucionales, como estados constitucionales. En los hechos, pues muchas de esas constituciones fueron papel mojado. Y la experiencia democrática... eran democracia solo en el nombre, pero en la substancia no. O en todo caso lo fueron de manera esporádica. Nadie puede negar, por ejemplo, que el interludio democrático del gobierno de Madero no fuera una democracia. El punto es si teníamos todas las condiciones de estabilidad que también requiere una democracia. Condiciones institucionales. Y la respuesta claramente es no, por eso duró tan poco. ¿A qué le llamamos democracia en la modernidad? Mira, yo creo que hay que llamarle a un régimen político centrado en la inclusión política. Y esto es importante. Hay otros tipos de inclusión social, inclusión una palabra compleja. Familiar. Es una palabra muy compleja. Por eso creo que aquí sí los adjetivos cuentan. Inclusión política, que quiere decir reconocerle derechos de participación política, es decir, derechos de participar en la definición de las decisiones políticas, es decir, de decisiones que nos afectan a todos y a todas, a un número mayor, cada vez más grande de individuos. Históricamente había muchos elementos para no dar ese reconocimiento. El género, la nacionalidad, bueno, el censo, la religión, el nivel económico, la raza, etcétera. Muchos de estos elementos, digamos, discriminatorios que hacían que quienes tuvieran los derechos políticos fueran muy pocos, se fueron con el tiempo eliminando. Es lo que podríamos definir como la lucha por la democracia. Eso viene de la Ilustración. Viene desde los orígenes de la democracia moderna, finales del siglo XVII en Inglaterra, XVIII en Francia, en fin, ¿no? Y Estados Unidos, en fin. Hoy la democracia es una forma de gobierno que, centrada en esa inclusión, solamente se reconocen dos grandes elementos de discriminación: la edad, ¿no? Hay que cumplir una cierta edad para tener acceso a estos derechos, y la residencia o la nacionalidad, según sea el caso. Pero fuera de eso, la idea es que todos los que se encuentran dentro de esos no supuestos, están en esas categorías, participen en la participación tengan el política. derecho de participar en la toma de las decisiones políticas. Claro, pero requiere un armado, ¿no? Requiere unas instituciones, una estructura. Exactamente. Por eso las democracias modernas no son solamente estos procedimientos, sino además un conjunto de instituciones, de reglas y de principios que hacen que las definamos como democracias constitucionales. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuáles son estos principios? Además de este reconocimiento y de esta inclusión, bueno, uno, siendo las democracias, las sociedades modernas, sociedades de masas, pues no podemos decidir, al menos no en todas las decisiones, no podemos participar todos directamente. Son democracias representativas, en consecuencia. La representación tiene que tener ciertas reglas para que todas las distintas posturas políticas relevantes estén reflejadas ahí representadas, pues, en donde se toman las decisiones. Tiene que haber mecanismos de control del poder.
un gobierno... Son elementos liberales todos esos, ¿no? Sin duda. Por eso la democracia moderna es una construcción inevitablemente liberal, igual que el Estado constitucional es el producto, digamos, de esta corriente ideológica, el liberalismo político, que parte de la premisa de que para proteger las libertades de los individuos, las libertades personales de los individuos, se requiere que existan ciertos controles, ciertas reglas, ciertos mecanismos de ejercicio del poder. ¿Y cómo ves todos esos elementos en la realidad cotidiana del país en general? ¿Son pujantes, vigentes? Porque estuviste en las entrañas de la institución. Vuelvo al punto de la primera respuesta. Si lo vemos históricamente, creo que hoy nadie puede negar a ciencia cierta que tenemos una democracia constitucional, deficitaria en muchos sentidos, pero esencialmente en su estructura, en sus condiciones básicas, una democracia constitucional. Tenemos elecciones libres y auténticas, tenemos una regresión del poder periódica, el voto sirve. El grado de alternancia que en la última década hemos tenido refleja efectivamente que el voto ya no solamente es un derecho para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también para premiar un mecanismo de rendición de cuentas, como ocurre en las democracias, para premiar y castigar buenas o malas gestiones públicas, por un lado. Y por el otro lado, tenemos una serie de mecanismos y de controles institucionales que son eficaces, unos más que otros, pero me refiero esencialmente al reconocimiento de los derechos, al principio de legalidad, a la división de poderes, a los controles de constitucionalidad, etcétera. Es decir, todas las condiciones de un Estado constitucional y de una democracia constitucional están presentes en nuestro país. Tenemos muchísimos problemas. ¿Dónde ubicarías problemas? Mira, yo creo que los problemas están en el contexto en el cual esta democracia constitucional está operando, por un lado, y por el otro lado también... Contexto histórico, cultural, político, contexto económico, social... y también cultural. Y por el otro lado, en un tema de cultura política precisamente de parte de nuestra clase política. Por un lado tenemos un contexto que es sumamente difícil, complicado para que la democracia constitucional, digámoslo así, se recree sin mayores problemáticas. Cuando tú tienes problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad y de violencia como ocurre en nuestro país, pues tienes un contexto muy difícil para que la democracia funcione. Okay. Un contexto que puede generar muchos incentivos para tener un legítimo malestar con los resultados de la propia democracia. Estos problemas no los va a resolver en automático la democracia, son problemas que se resuelven con políticas públicas adecuadas. Y todos los gobiernos que han emanado digamos, democráticamente de las urnas en nuestro país han sido incapaces de instrumentar políticas públicas para que resuelvan estos problemas. En algunos momentos se mejoran, ha habido alguna política pública acertada, pero sigue siendo presente, digámoslo así, como un elemento estructural, esa desigualdad que va a hacer que la democracia funcione deficitariamente. Me llama la atención el armado que haces del concepto de democracia, porque habría quien podría sugerir que a lo mejor es exigirle demasiado a la palabra o al concepto democracia. Sin duda. Nos haría regresar a esta idea de la democracia sin adjetivos que en algún momento se discutió, donde simplemente la democracia es resolver el problema de quién toma las decisiones a través de un sistema electoral. Sí. Y ya la discusión de política pública, problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de corrupción, podrían ir por cuenta separada. ¿Hasta qué punto es problemático hacer ese maridaje de conceptos? Yo coincido con esta visión minimalista de la democracia. Es decir, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la corrupción, ni la impunidad la va a resolver la democracia per se. Ya tenemos democracia y los problemas siguen allí. Yo lo que estoy diciendo es que estos problemas que la democracia no va a resolver en automático son paradójicamente los principales problemas que enfrenta la democracia, porque son los que alimentan el malestar que deriva de ahí. Exactamente. Ahora, un poco retomando lo que estabas diciendo, yo creo, a ver, sí, la democracia no se agota en elecciones, pero no puede haber una democracia sin elecciones libres y auténticas. O sea, aquí sí me voy a la... Es una condición de posibilidad. Me voy a la receta o a la máxima de Ortega y Gasset. Es decir, las democracias, cito a memoria, en Masa y Poder, ¿no? Okay. La democracia, cualesquiera que sea su grado e intensidad, depende de un mísero detalle técnico, el expediente electoral. Dice Ortega y Gasset, todo lo demás es secundario.
A ver, yo te diría, no todo lo demás secundario, pero lo que sí queda claro es que sin elecciones libres y auténticas no podemos hablar de democracia. Es decir, tú puedes tener esos problemas resueltos gracias a políticas públicas adecuadas, pero a partir de un gobierno autoritario, como ocurre en Cuba, por ejemplo. Cuba tiene muchos problemas, pero ha habido grandes inversiones en algunos temas. ¿Cómo disociar o explicarle a la masa de la población que la idea misma de que tenga elecciones no por sí misma tiene que separarse en la evaluación de la importancia del aparato electoral de los resultados de la vida cotidiana en la que viven y las problemáticas que enfrentan, que es algo que se presta para la demagogia? Totalmente de acuerdo. Ahora, es que la democracia es un método, y es un método que no necesariamente, que tiene ciertos contenidos mínimos, el respeto de los derechos fundamentales. Es decir, si democracia fuera nada más elegir a quien nos gobierna y darle a las mayorías el derecho de tomar decisiones, pues bueno, a la postre esa democracia no se distinguiría en gran medida de las autocracias. Tocqueville lo decía. Y es ahí donde entra el componente liberal. Exactamente, el componente de los derechos, ciertos componentes, digámoslo así, de sustancia de las democracias. Ahora, dicho eso, sin renunciar a la concepción minimalista de democracia que yo creo que es una condición sine qua non. Dicho lo anterior, yo creo que la sociedad tiene que entender, que la gente tiene que entender que no basta con ir y votar. Es decir, para resolver esos problemas, tiene que estar frente a nosotros distintas propuestas, entre las cuales optar. Tiene que darse una discusión pública de la que no podemos sustraernos o de la que no podemos sentirnos ajenos. Es decir, hay una serie el procedimiento democrático requiere que la discusión no sea una discusión abstracta o, peor aún, una discusión de personas nada más, sino de programas políticos. Y esos programas políticos, si son actuados, pueden dar o no resultados respecto de esas problemáticas esenciales. La democracia, particularmente la mexicana, creo que está demasiado capturada por los personalismos de individuos carismáticos que no discuten una agenda doctrinal, ideológica, partidista, de programa, llámalo como quieras. ¿Cómo podríamos ir trabajando en darle a la discusión electoral, política, una sustancia más de fondo y menos centrada en el personaje? Porque pareciera que vivimos secuestrados por el Tlatoani. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, es que yo creo que parte del problema es justamente, y aquí coincido con Paz, fíjate, coincido ahora con Paz, habiéndolo criticado en su momento, cuando en Postdata Paz decía que el presidencialismo que hoy tenemos es una reminiscencia del Tlatoani y del virrey. Y que hay una línea de continuidad entre estas tres grandes figuras potentes y autoritarias, digámoslo así, que han caracterizado nuestra historia. La línea de continuidad de la dominación. Y yo creo que ese es parte de los problemas. La dominación tenía como sometimiento a un personaje. A un personaje, a una figura autoritaria. O a un sistema. Es que el sistema se ha centrado en ese personaje. Es decir, el presidencialismo que hemos adoptado como forma de gobierno desde que nos independizamos. ¿En tu concepto fue una buena idea que México optara por el presidencialismo a la norteamericana? Mira, era muy difícil que no ocurriera. Todos los regímenes latinoamericanos que se independizaron en el siglo XIX optaron por el sistema presidencial. Todos somos regímenes presidenciales. ¿Sería posible un parlamentarismo en México? Yo creo que sí. Yo creo que el gran problema es democratizar al presidencialismo. Porque democratizar el presidencialismo significa apostarle a medidas o introducir medidas digamos así, parlamentarizantes, déjame utilizar esta expresión. Y es que parte del problema que tenemos es, insisto, que construimos un sistema político que, si bien a imagen y semejanza del sistema presidencial norteamericano, por mucho rebasó en términos autoritarios al sistema norteamericano. Nuestro sistema presidencial es mucho más potente para el presidente que el sistema norteamericano, aunque en Estados Unidos tienen las executive actions y qué sé yo. Bueno, algunos ejemplos. ¿En lo formal o en lo material? En lo material. En las dos, en lo formal incluso. Es que eso voy. Yo creo que en México tenemos tres tipos de presidencialismo. Padecemos tres tipos de presidencialismo. Un presidencialismo que podríamos llamar constitucional, que es el diseño formal. Lo que dice la ley, estructural, lo que dice la Constitución. Bueno, lo que dice la Constitución hace ya de por sí al presidente mexicano uno de los presidentes más potentes que hay en el mundo, mucho más que el norteamericano. Ejemplos, bueno, durante muchísimo tiempo el hacedor de la justicia social fue el presidente, eso lo dijo Arnaldo Córdoba. Tu padre. Mi padre. La justicia agraria, ¿quién la hacía? La hacía el presidente. ¿Quién hacía el reparto agrario? Lo hacía el Ejecutivo. ¿Quién era el que hacía la justicia laboral? La reminiscencia del Tlatoani. Claro.
¿Quién hacía la justicia laboral? Tú vas a decir las juntas de conciliación que eran tripartitas, sí, pero ¿quién era el tercero en discordia? El representante del gobierno. Y al final del día, colocado ahí por el secretario de Gobernación, es decir, por el presidente en última instancia. O, por ejemplo, figuras como esta. En Estados Unidos el presidente, y aquí tomamos la figura, es el que le hace propuesta al Senado de quiénes van a ser los ministros de la Corte. Nada más que en Estados Unidos el presidente presenta una propuesta. O sea, y eso es toda la diferencia, ¿verdad? La terna. Total, pero no solo la terna, fíjate. En Estados Unidos el presidente propone una propuesta. Es escrutada y si no tiene los votos, tiene que presentar otra propuesta. Y si es escrutada y si no tiene los votos, otra y otra y otra y otra hasta que se acabe la historia, hasta que haya alguna propuesta que tenga 3 votos. Aquí establecimos este sistema de que rebota, ¿no? Aquí hay una terna, la Corte, el Senado le puede rechazar la terna. El presidente puede presentar una terna casi igual, salvo con o sea, 2 iguales y uno distinto, y es una nueva terna. Y si le vuelve a rechazar el Senado, el presidente discrecionalmente designa de esta última terna quién va a ser el ministro. Es decir, estas son figuras que hablan de un presidencialismo constitucional. Es decir, el presidente es potentísimo. Y luego vienen las facultades metaconstitucionales, claro, ¿o qué? Que es el presidencialismo político. Lo que eran las facultades metaconstitucionales, como las llamó Carpizo, y que fue el resultado de haber construido al presidente, y lo sigue siendo hoy, ¿eh? No es solamente un aparato de poder que se construyó en el México por revolucionario, en el PRI. Son las facultades que viven en la mente de los políticos. A ver, dime un presidente, que les han salido mal los juegos a algunos, pero dime un presidente que no se haya asumido y haya actuado como líder de su partido. Bueno, hoy es un presidencialismo. Que también es un poco anómalo eso, ¿no? Porque uno ve que en los ejecutivos, particularmente en los sistemas parlamentarios, tienden a ser los presidentes de los partidos. Sin duda. Que representan... Claro, pero tú no tienes esta conjunción de distintos poderes que hacen del presidente el vértice del diseño institucional, del diseño político y un tercer presidencialismo que no es menor. Lo que Ricardo Becerra llama el presidencialismo mental que adolecemos los mexicanos. La cultura, creemos que el presidente nos va a resolver todos los problemas. A ver, déjame decírtelo con esto que puede parecer hasta jocoso, pero para mí es muy emblemático. Cuando eras niño, te preguntaban qué querías ser de grande. Y muchos decían, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser artista. ¿Y usted qué quiere ser? Yo quiero ser presidente. Oiga, maestra, ¿puedo cambiar? Porque yo también quiero ser presidente. Se me había pasado. Es decir, tenemos realmente una contaminación cultural en el sentido de que el presidente es el todopoderoso, la figura todopoderosa que nos va a resolver todos los problemas. El problema de superar eso es que tarda décadas o siglos. Y si a eso le asumes una historia de líderes muy acendrada, de líderes carismáticos, pues tienes un cóctel preparado para que, pues hombre, por lo menos recrear la democracia en estas condiciones sea muy complicado. ¿Por qué? Porque el presidente refleja solamente una parte del espectro político. El espacio en donde la pluralidad política se recrea es el Parlamento. Y cuando has tenido durante décadas al Parlamento sojuzgado a la voluntad presidencial, cosa que creímos que se había ido con la transición, ¿eh? Y no. Entonces, ¿esto pasaría por fortalecer el sistema de partidos o para y profesionalizar a los legisladores o de qué hablamos? Yo creo que hay un sinnúmero de rutas y nadie, y bueno, hay que enumerarlas, pero pues no me detengo mucho en ellas porque es como descubrir el agua tibia. Sobre esto se ha hablado muchísimo. A ver, primero, decías la profesión. Primero hay que luego hacemos reformas que decimos que van en ese sentido, por ejemplo, la reelección de los legisladores. Estoy totalmente y de acuerdo. Terminan por parecer que no da resultados. Claro, porque lo que hemos hecho aquí son reformas a destajo, pero reformas autónomas. No se ha hecho un análisis integral. Había quien, como Porfirio Muñoz Ledo decía, o Diego ¿Hay un Valadez, proceso constituyente? Pues mira, yo creo que tenemos que hacer una reforma del Estado. Ya luego vemos si nos vamos a un constituyente o no, porque también no veo mucha materia prima. Y los constituyentes, por un lado, y los constituyentes, como se ha revelado ahora en Chile y demás, no necesariamente son los procesos más democráticos que te puedas encontrar. Al contrario, por ahí se te puede meter el diablo, podríamos decir de alguna manera. Pero yo creo que es repensar al Estado. Y en consecuencia actuar en muchos sentidos. Sí, incluso culturales. Porque la dimensión cultural no es un asunto menor. De nada te sirve generar un régimen parlamentario cuando tú sigues teniendo una acendrada mentalidad presencialista en el imaginario colectivo de la gente. Entonces, porque van a adaptar todas las nuevas reglas a su imaginario colectivo, pues, y van a terminar simulando realidades institucionales que en la práctica son inexistentes. Y a todo eso ha ayudado un sinnúmero de crisis que son innegables, como por ejemplo la crisis de la representación política y la crisis de los partidos. Los partidos están en crisis en todo el mundo. O sea, hay una falta de identidad de la ciudadanía con los partidos políticos y con las militancias con sus partidos. Y creo que por eso mismo yo digo que eso tendríamos que pensarlo de una manera integral.
Yo creo que parte del problema que tenemos es, sin lugar a dudas, el presidencialismo de una herencia autoritaria que con el que tarde o temprano teníamos que hacer las cuentas. Ahora, no se va a resolver de la noche a la mañana, así que yo creo que hay que fijar grandes trazos, grandes rutas sobre las que vayamos transitando y encaminar colectivamente. Yo recuerdo este librito que escribieron hace poco un par de intelectuales norteamerinos que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Que habla Sibel y luego Dan Zelensky, Levsky no es el de Ucrania. ¿Cómo mueren las democracias? Y su argumento era que más bien era un tema cultural lo que debilitaba el diseño institucional, ¿sí? Y lo que habilitaba finalmente que se polarizaran sin comunicación los polos políticos, y eso generaba conflictos donde había una enemistad, donde no había lugar para la caballerosidad política, para una mínima cortesía hasta parlamentaria para poder tomar la palabra y dar un debate aun cuando vayas a perder una votación. Yo creo que tienen razón. Y además a eso agrégale que en nuestro caso tenemos un diseño institucional profundamente autoritario. Todavía, a pesar de todos los cambios que la democratización que implicó, ojo, que no son menores, nada más faltaba. O sea, a ver, sí tenemos hoy un presidente que osa decirle, incluso cínica y públicamente, aquí mando mi iniciativa, no le muevan ni una coma, Y los legisladores que dicen, sí señor, no le vamos a mover ni una coma, claro, y se doblegan frente a eso. Legisladores que votan, como pasó con el Plan B en materia electoral, votan una reforma que el presidente pidió que sacaran el mismo día para que no cundiera la derrota política que significaba haber perdido, no alcanzado los votos de la reforma constitucional, el mismo día lo sacaron, sin haber leído ni siquiera lo que estaban votando. Lamentable. Y pruebas de eso hay muchísimas. Y sin embargo, tú tienes una corte que sigue siendo un contrapeso. Es decir, hace 35 años, 40... no basta. A partir de la reforma particular del 94, la de Cedillo. Sí, por supuesto. A partir de ese momento hay reformas tan importantes como la de Derechos Humanos de 2011. Yo luego te doy mi punto crítico con esa reforma, pero bueno. Que las hay, sin duda. Pero lo que te quiero decir es que el proceso de construcción institucional hace que el regreso autoritario, al México autoritario, no digo que no se pueda, pero sea mucho más complicado. Y también hay una pandemia, ¿no? Por ahí. Por supuesto. ¿no? Bueno, ha habido no solo una propuesta, ha habido una estrategia de desmontaje institucional que en algunos casos ha sido exitosa, pero que se ha topado con pared en otros casos, como el del INE o el de la Suprema Corte que mencionábamos. Te quiero cambiar el tercio y hasta el enfoque, porque pues finalmente también hay un tema de que cuando creíamos haber encontrado las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Esta vieja expresión, ¿no? Y eso tendría que verse o relacionarse con este nuevo contexto hasta tecnológico, comunicacional, cultural, antropológico, que hoy en día estamos viendo en esta cosa que se llama la posmodernidad, ¿no? Este universo donde ya no hay un solo canal que construye el sentido, ya las cosas la comunicación no fluye a través de la televisión o de los periódicos, están las redes sociales, los fake news, las cámaras de eco, y eso está generando problemas potentes para la democracia. ¿Cuál sería tu visión estructural de ese fenómeno? Bueno, eso es parte de los desafíos que hoy encuentran las democracias. Mencionábamos los problemas estructurales hace un rato. Hay una serie de condiciones, tú hablabas de la polarización, en efecto, además una polarización que no es nueva en la historia y ni tampoco en su conjunción con la intolerancia como hoy está ocurriendo. Pero si echamos la vista atrás, cuando polarización e intolerancia se han conjuntado, hemos estado frente a los peores experimentos, o en la antesala de los peores experimentos totalitarios de la historia. Totalitarios, en el sentido más estricto de la palabra. Más estricto, totalmente. Así que hay que tener cuidado con estos fenómenos. Uno de ellos tiene que ver justamente con esto que algunos llaman la posverdad, ¿no? Son tiempos de la posmodernidad, la posverdad. Que es cuando no sabemos exactamente cómo se va a llamar esto, pero sabemos que modernidad ya no es. Bueno, pero sí, exacto. El problema es que si ya no es modernidad, pues qué demonios ella. Y esto de la posverdad es también un eufemismo. Es decir, ¿qué es la posverdad? La mentira, para decirlo a secas. O la incapacidad de construir una verdad colectiva. Yo te diría no solamente de construir una verdad colectiva, sino de generar siquiera mecanismos de comunicación que te permitan avanzar hacia la construcción de una verdad, o si no una verdad, un constructo, un acuerdo, un consenso colectivo. De mínimos. Exactamente.
Y esto es parte de un problema. Tú hablabas de las cámaras de eco y demás. Mira, creo que estamos viviendo un momento que de nueva cuenta está generando elementos autocratizantes. Porque llegaron las redes sociales y hace unos 15 años, cuando empezaba el boom de estas, empezaba la introducción y su consecuente boom, había algunos naif que decían, este es el inicio de la e-democracy, ¿no? Ahora todo el mundo, ya no vamos a necesitar parlamentos, ya no vamos a necesitar estas estructuras. Ya todo el mundo va a votar a través de... Todo el mundo se va a enterar a través de su celular y a va a través de votar con una tomar las aplicación decisiones colectivas. A ver... Es una locura, ¿no? No solo es una locura, es algo absolutamente insensato. Para empezar, no todas las decisiones en democracia las pueden tomar todos. Perdón, a mí si me preguntan dónde tiene que estar un aeropuerto, yo voy a contestar con mi personal punto de vista, donde me quede más cerca. Lo demás, y que tenga daño se coloque, pues, eso es un absurdo. También se requieren conocimientos técnicos. Claro, pues para eso son los parlamentos, para eso es la profesionalización de los propios parlamentos, y no me refiero a la profesionalización de los legisladores. Y había por ahí me refiero a la profesionalización del staff parlamentario. Esta vieja discusión del análisis económico del derecho y de las instituciones políticas, de que, oye, pues es que finalmente elegimos legisladores porque no tenemos el tiempo y la vida para poder tener un juicio racional respecto de las decisiones que tienen que tomar. Y ni siquiera los legisladores lo saben todo, para eso están los staffs. Oye, la misma Corte nos dio una gran lección cuando, por ejemplo, discutió el tema del aborto, ¿no? Llamando a especialistas, pues no se tiene, un ministro no tiene que ser especialista en todo, aunque eventualmente tenga que decidir sobre todos los temas. A ver, pero a lo que voy, yo creo que las redes sí están generando un problema. Esta impresión de que es mucho más democrática la discusión, cuando se están perdiendo la esencia de una discusión democrática. Primera esencia, la inclusión. Y uno cree que está, al momento de escribir un tuit o un post de Facebook, cree que le está hablando al mundo. Mentira, le estás hablando a un bolsón autorreferencial, que son tus seguidores. Pocos son los que logran traspasar esos y tener bolsones. Un impacto transversal. Esto que llaman los influencers o los que tienen a su disposición bots, pues son nuevas formas también, digámoslo así, de personalización y que nada ayudan a una discusión democrática. ¿Y cuál debería ser? Segundo, tienes que tener una base mínima de discusión. Cuando tú pones una idea en una red y enfrente a alguien te mienta la madre, pues perdón, no hay un elemento mínimo de entendimiento para poder porque además es fácil mentar la madre cuando estás a través de las redes. Y tercero, las redes, lo que ya mencionaba, se convierten en un espacio potencializador de la falsedad. Y cuando una discusión no es una discusión informada, sino una discusión dogmática, demagógica o desinformada, pues hombre, eso no es una discusión democrática. Pero ¿cómo se atiende ese problema sin caer en el tema totalitario orwelliano de apagar el switch? De querer apagar el switch y que nadie hable? O sea, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo generas una arquitectura cultural institucional que lo atienda? Yo creo que la democracia tiene que hacer las cuentas con las redes. Las redes llegaron para quedarse. Yo supongo que es algo muy semejante como lo que ocurrió cuando se introdujeron los periódicos de distribución masiva, o la radio, o la televisión. Pero irías con un enfoque, tu visión sería con un enfoque intervencionista, de reglas, para acotar, limitar, que siempre tiene la discusión de la interpretación de su contenido, o más bien un tema más de liberalización, pues finalmente creer en la libertad de expresión y permitir que haya un proceso espontáneo de autorregulación. Yo creo que hay un punto intermedio. Yo no creo en la autorregulación como, por ejemplo, lo del mercado. Ahí están los efectos de la autorregulación del mercado, pues en la etapa de mayor desigualdad de esa historia. Esa sería una gran discusión. No, yo creo que el Estado tiene que tener un rol. Cuidado, no podemos entrar en una lógica. Hay que encontrar un justo Pero cuando medio. lo que se quiere regular es el universo cognitivo. Es que no se puede regular eso. Yo creo que tienen que haber reglas mínimas, básicas, muy elementales, porque lo que puede pasar es una sobreregulación que al final del día sea inservible. O que sirva para la censura, para la Inquisición. Hay ciertas reglas que no puedes permitir, por ejemplo, discursos de odio. ¿Qué significa el discurso de odio? Bueno, hay que construirlo. Es un concepto complicado. Por ejemplo, la incitación a la violencia, pues para decirlo de alguna manera. Pero es mucho más sencillo. Y mucho más claro, ¿no? Sí, mucho más evidente. Si la democracia es la negación de la violencia, tú no puedes permitir, sin consecuencias, que proliferen discursos de incitación a la violencia. Segundo, yo apostaría más que por una regulación, ni tampoco una autorregulación, ni una cosa ni otra, ni una regulación estatal, ni una autorregulación. Lo que apostaría sería por una intervención muy mirada para combatir la desinformación. Mira, yo creo, en el INE en algún momento lo intentamos hacer y creo que con buenos éxitos. ¿Cómo combates a la desinformación? Con información, utilizando las mismas redes. Aquí es como el judo. Es decir, el INE tuvo que entrar, perdón que lo aterrice en un caso muy concreto. Cuando a mí me dijeron, yo me espanté.
oye, el INE tiene que abrir su cuenta en TikTok. Yo dije, ¿cómo que vamos a abrir una cuenta en TikTok? Y Lorenzo Para Córdoba mí- tiene que abrir su cuenta en TikTok. No, yo no la abrí, pero la abrió el INE. Y hoy, por cierto, es la cuenta institucional de TikTok más exitosa de todo el continente americano. Es decir, a ver, teniendo que banalizar, porque TikTok para mí es una red que banaliza y simplifica al máximo, temas que son muy Qué peligroso, complicados. ¿no? Claro que sí, pero el problema es que eso está allí y Es vas una a tener realidad. que convivir con ello. Entonces, yo creo que lo que te tiene que hacer es, claro, con reglas muy claras, porque esto se tiene que hacer desde instituciones del Estado, desde instituciones colectivas, desde organizaciones de la sociedad civil, desde universidades, etcétera, tratar de combatir la desinformación generando información. ¿En qué sí soy liberal en este sentido? ¿No? Pues que los usuarios de Internet, de las redes sociales, puedan tener a su acceso toda la información y a partir de eso formarse su juicio. Lo que sí no me gusta es un intervencionismo en donde acabas como modelando las conciencias. Que va a ser el debate de nuestro tiempo. Bueno, que ese, por cierto, lo platicábamos antes de entrar acá, justamente la gran apuesta de Hannah Arendt, que es una de las grandes constructoras de la democracia, teóricas de la democracia contemporánea. Y que lo seguiremos platicando. Cuando tú me digas... porque Y esto- agradeciendo... Hay mucha tela Es de que hay dónde cortar. muchísima tela para donde cortar, pero el tiempo siempre es limitado y tu Así agenda es. siempre es muy valiosa. Agradeciéndote además No, la hombre, al oportunidad de contrario, un haber privilegio. dialogado contigo de estos temas para nuestro auditorio, esperando además tener otra oportunidad de dialogar contigo de estos temas que Como son tú mandas, apasionantes. porque es un privilegio. Mi Gracias. estimado Lorenzo Córdoba, te agradecemos mucho y esperemos que estés disfrutando de Aguascalientes. Como siempre. Gracias, un privilegio. Siempre un gusto estar con todos.